Thank you for this wonderful opportunity to be here with y'all tonight. Gracias por esta oportunidad maravillosa de estar aquí con ustedes esta noche. I want to thank Pastor Daniel and the church here at Invivienda. How you say it? Invivienda. Quiero darle la gracia al pastor Daniel y la iglesia aquí en Invivienda. Daniel asked us to come here, I guess, 6 months or so ago. El pastor nos pidió que viniéramos aquí alrededor de 6 meses atrás o más, ¿verdad, pastor? Un año, 1 year ago. 1 year. And it's something we've really been looking forward to, but as the time got closer, Y era algo que estábamos anhelando, pero mientras más se acercaba el tiempo, I realized what a heavy topic this is. me di cuenta lo tan pesado que es este tema. And starting to worry that I'm not up to the task of speaking on the Y Reformation. ya me estaba preocupando de que yo no podía venir aquí y estar apto para hablar sobre este tema. But after that great worship and that great prayer by the pastor, Pero después de esa adoración tan maravillosa y después de esa oración del pastor, by God's grace, I believe that we're going to get it done tonight. y por la gracia de Dios, yo creo que lo vamos a lograr esta noche. So tonight, my task is to speak on the factors that influence the Protestant Reformation. Así que en esta noche la tarea mía es hablar de los factores que influyen o influyeron en la reforma protestante. Jesus told his disciples in Matthew 16:18 that he would build his church. Jesús le habló a los discípulos en Mateo capítulo 16-18 que él iba a edificar su iglesia. He said that the gates of hell would not prevail against it. Y él dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. So we here tonight as the church should take comfort in this promise by Jesus. Así que usted y yo debemos sentirnos confort o alentado por esta promesa que ha dado Jesús. We today survive because Jesus Christ is the head of the church. Usted y yo sobrevivimos porque Jesús es la cabeza de la iglesia. And he has bought and paid for us by his blood. Y ya Él nos compró y pagó por nosotros por su sangre o con su sangre. But even with this great promise from our Lord, Aún con esta promesa tan grande de parte de Dios, this does not mean that Satan will or has given up to try to destroy Christ's church. esto no significa que Satanás se ha rendido o se ha dado por vencida en tratar de destruir la iglesia del Señor. Peter reminds his readers of this in 1 Peter 5:8. Y Pedro nos recuerda a nosotros, el que estamos leyendo, en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. He says to be sober minded, be watchful. Él dice ser sobrio y velar. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. So Satan today, even this very moment, desires to destroy Christ's church. Así que Satanás aún en este mismo preciso momento está tratando y el deseo es destruir la iglesia del Señor. Throughout all of history, A través de toda la historia, Satan has set out to accomplish his task. Satanás ha tratado de que esta sea la tarea de él, destruir la iglesia. And as we look back upon history, it seems to look like Satan was almost on the verge of accomplishing. Y si miramos la historia, podemos ver que Satanás aparentemente estaba al punto de cumplir su tarea. But something great happened around 500 years ago. Pero algo grande sucedió alrededor de 500 años atrás. By God's abundant grace and mercy, Reformation began. Por la abundancia de la gracia y la misericordia de Dios, comenzó la reforma. This is what we as Protestants celebrate, Y esto es lo que usted y yo, los protestantes, esto es lo que celebramos. especially in this year, 2017, and in the month of October. It marks 500 years of the beginning of the Protestant Reformation. Especialmente en este año y en este mes, marca 500 años del comienzo de la reforma protestante. The Reformation didn't begin with Martin Luther, but it was Martin Luther who made it public. No empezó con Martín Lutero, pero fue Martín Lutero quien lo hizo público. My goal tonight is that we identify and explore the causes that brought about Reformation that we celebrate tonight. La meta que yo tengo en esta noche es que usted y yo podemos identificar y podemos darnos cuenta cuáles fueron estos factores que hizo que la reforma sea una realidad. In this short amount of time, we won't have time to discuss every factor, but we're going to try to look at the most influential factors. No podemos verlo todos los factores por el tiempo que tenemos limitado, pero vamos a ver los factores más importantes. We
know all the way back from the beginning of the church in the book of Acts that it was not perfect. Sabemos que desde el inicio, allá en el libro de los Hechos, que no era perfecto. From Peter at Pentecost till today, the church is made up of believers all over the world, of all races, yet, while here on earth, they're not perfect. Desde el Pentecostés allá con Pedro hacia hoy en día, la iglesia está compuesta de muchas personas que no son perfectas. Even as Christians, we're all prone to sin and error. Como cristianos, todos podemos errar, podemos pecar. So ultimately, this is the cause of error in church history. Por esto, esta es la causa del error de la iglesia, la historia de la iglesia. The sin of mankind. El pecado de la humanidad. For us today, we can learn from many of the errors that even our brothers and sisters that came before us, and with God's help, we can try to never make these same errors again. Usted y yo podemos aprender de los errores que cometieron nuestros hermanos, nuestras hermanas, y con la ayuda de Dios no hacer y cometer los mismos errores de nuevo. The church as a whole, from its very beginning, has always been fighting false teaching. La iglesia en general, desde su inicio, ha estado combatiendo, peleando en contra de la enseñanza falsa. In the year 476, the Roman Empire fell, which was the beginning of a time term that they call the Middle Ages. En el año 476 cayó el Imperio Romano. Allí, eso fue cuando comencé mucho, y allí fue donde en la Edad Media Christianity had begun to spread all throughout the world, and because of this, these places were consumed with pagan religions, and it had an effect on Christianity. el cristianismo había comenzado a extenderse en muchos lugares y por todo el mundo. Y el cristianismo extendiendo en lugares y fueron consumidos por la religión pagana. Christianity at first renounced these pagan religions. Al principio la iglesia, la cristiana, renunció a esta religiosidad pagana. But soon, in an attempt to try to convert these pagans to Christianity, the church slowly began to adopt the pagan culture into the church. Pero lentamente, tratando de que se conviertan esos paganos, empezó a permitir y a dejar que muchas religiones o asuntos paganos entraran a la iglesia. Pope Gregory in the late 500s advised the church to allow these pagan practices for the sake of peaceful relations with these pagans. El Papa Gregorio a los finales de los 500 años aconsejó permitir que estas prácticas paganas entraran a la iglesia por el bien de la relación pacífica, para tener una relación pacífica. The hopes of doing this is that these pagans would come to embrace the Christian religion. Y la esperanza de él era que esos paganos vengan y abrazaran la religión cristiana. And I thought this was an interesting note I wanted to share with you about how these pagan practices affect the Christian religion and even days we celebrate. Y yo empecé a pensar y dije, qué interesante como estas cosas paganas aún afectan a nosotros hoy en día y algunas de las fiestas que aún celebramos hoy en día. The pagan celebration of the winter solstice became Christmas. En la celebración pagana solsticia en el invierno se convirtió, ¿saben qué? En la Navidad. And the pagan celebration of the fertility rites was turned into Easter. Y la celebración de la primavera, de los ritos de la fertilidad, se convirtió en la Pascua. During these medieval times, almost all people, everyone was baptized by the church and therefore were considered to be Christians. En los tiempos medievales, finalmente llegaron a que casi todas las personas fueran bautizadas y fueran llamados cristianos. Church life during this time was based on the sacraments, and if you participated in these sacraments, you were considered Christian. La vida de la iglesia en ese tiempo era basada en los sacramentos, y usted participaba en los sacramentos, entonces usted era cristiano o considerado cristiano. The church recognized 7 sacraments. They were baptism. La iglesia reconoce 7 sacramentos. El primero era el bautismo. The Mass. El segundo, la misa. Marriage. El matrimonio. Ordination. La ordenanza. Confirmation. La confirmación. Confession. La confesión. And the last rite. Y la unción final.
But the most controversial one of these sacraments for us Protestants is the Mass. Pero la más polémica para nosotros cristianos es la misa. It was not, though, until the 11th century that the theological issues about the Mass began to be sorted out or even debated among Catholics. No fue hasta alrededor del siglo XI donde los problemas teológicos con la Iglesia Católica empezó a ser un debate. The Mass, or the Eucharist, as it is called, would be one of the first major factors that would bring about Reformation. La misa, o lo como ellos le llaman Eucaristía, sería uno de los primeros factores principales que produjo la Reforma. So let's take a moment to understand what the Mass is and what it represents. Así que vamos a tomar unos minuticos para entender lo que es la misa, o qué representa la misa. And as I think about what we're going to talk about, I come from a culture not really familiar with Roman Catholics. Y mientras yo pienso en esto y de lo que yo voy a hablar, yo vengo de una cultura que no es católica romana. I know that many of you may be more familiar, may have family members that are in the Catholic Church. There's even a Catholic church across the street. Yo sé que hay muchos de ustedes que tienen más conocimiento de esto que yo. Incluso hay una iglesia católica al frente de esta iglesia. So I want to be careful how I address these issues, but I also want to tell you the truth. Así que quiero ser muy cuidadoso como yo le hable de estos asuntos, pero a la vez quiero decirle la verdad. So the Mass is a religious ceremony celebrated by the Roman Catholic Church in which communion is taken. La misa es una religión o una ceremonia religiosa celebrada por la Iglesia Católica donde se toma la Santa Cena. The Catholic Church describes the Mass in this way, and I quote, the source and summit of the Christian life. Y la Iglesia Católica define la misa, y lo digo como lo dicen ellos, la fuente de la vida cristiana de la Iglesia. So if you have visited a Catholic church or observed the Mass, you might would have think it was just the Lord's Supper. Así que si usted va a una iglesia católica y usted ve cuando ellos están ahí compartiendo, usted tal vez cree que es la cena del Señor. But there is a huge difference between what the Mass represents. Pero es una diferencia muy grande lo que es la cena del Señor o la Santa Cena y lo que celebran en la iglesia católica. The doctrine of the Mass the Catholic Church developed was a doctrine called transubstantiation. Y esta doctrina que ellos desarrollaron se llama la transubstanciación. I know that's a big word, but it simply means that the bread in the elements and changed into the real body of Christ. Esto es simplemente que los elementos se transforman al cuerpo del Señor. And the wine physically changed into the real blood of Christ. Y el vino físicamente se convierte y se transforma en la sangre de Cristo. Even though the outward sign remained unchanged, the inward became Jesus Christ. Aunque su exterior todavía no cambia, su interior se convierte en Jesucristo. From the 12th century going forward, this is the accepted teaching of the Catholic Church. Desde el siglo XII en adelante, esto es lo que es aceptado como enseñanza en la Iglesia Católica. During the Mass, the priest would call out to Jesus, and the church believed that Jesus physically came down into the bread and the wine. Durante la misa, el sacerdote clamaba al Señor y el Señor supuestamente físicamente llegaba y entraba al pan y al vino. They believed that it physically transformed into literal flesh of Christ and the literal blood of Christ. Ellos creían que eso era literalmente se transformaba en la sangre del Señor y en la carne del Señor. So in turn, if we think about it, this signified that Jesus must repeatedly sacrifice his body for his people over. En otras palabras, si lo pensamos bien, significa que entonces Jesucristo tenía que sacrificar su cuerpo una y otra vez. And as a Catholic, a member of the Catholic Church, they must repeatedly take part in this Mass to make sure that their sins are forgiven. Y como católicos tienen que tomar parte en esto repetidamente para asegurar que su pecado ha sido perdonado. But of course, we as Protestants today reject this false teaching. Pero nosotros como pentecostales, protestantes, rechazamos esto. And this is still practiced today by the Catholic Church, just like the one across the street. Y esto todavía es practicado hoy en día, así como la Iglesia Católica al frente. We as Protestants believe that the Scriptures teach that Jesus died as a sacrifice for
sinners. Como protestantes creemos que la Escritura enseña que Jesús murió por nosotros, los pecadores. And that sacrifice is finished, and there is no need for any further Y sacrifice. ya ese sacrificio es consumado, terminado. No hay que hacer más sacrificio. I've always wondered if a Catholic would just read the book of Hebrews. I honestly don't believe they could believe the doctrine of transubstantiation. Y yo siempre me pregunto, si un católico lee el libro de Hebreo, ya ellos más nunca van a pensar y creer eso que están creyendo. Hebrews 10:12, speaking of Christ as our high priest, says, En el Hebreo 10:12, hablando de Jesucristo como el sumo sacerdote, dice: "But when Christ offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God." Él, habiendo ya haciendo este sacrificio final, se sentó a la diestra del Padre y dijo: One sacrifice for all time un sacrificio y para siempre. is finished. Y él ahí dijo: consumado es. Our redemption has been accomplished by Christ, Nuestra redención ha sido ya lograda por Cristo. and he now sits down at the right hand of God, and he does not offer his body as a sacrifice anymore. Y ya él está ahora a la diestra del Padre, y ahora él no ofrece su cuerpo como un sacrificio una vez más. There's no need for a sacrifice. Ya no hay necesidad para un sacrificio. It is finished. Consumado es. Protestants as a whole, since the Reformation, have all rejected this Roman Catholic view of the Mass. Protestante en general ha rechazado esta forma de verlo en lo católico, de la forma de ver la misa. While all Protestants admittedly have not agreed completely, but they all have rejected this view of transubstantiation. Aunque todos los protestantes no estamos de acuerdo en todo, pero este punto de vista sí es rechazado por todo. For example, Por ejemplo, John Calvin taught that Jesus was spiritually present in the bread and wine, but not there physically. Juan Calvino, él enseñó que Jesús estaba ahí espiritualmente, pero no físicamente. But we as Baptists would agree with John Calvin on many things. Nosotros como bautistas podemos estar de acuerdo con Juan con muchas cosas, But we believe that the Lord's Supper, Scripture teaches, is a memorial. pero nosotros creemos que la Escritura lo enseña como un memorial, algo para recordar. It's intended for believers to partake and remember what Christ has done on our behalf. La intención es que nosotros como creyentes recordemos lo que Jesús hizo por nosotros. Paul says in 1 Corinthians 11, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. "For I received from the Lord what I also delivered to you, He recibido del Señor lo que le he dado a ustedes. that the Lord Jesus, one night when he was betrayed, took bread, Que Jesucristo una noche cuando fue traicionado partió el pan. and when he had given thanks, he broke it and said, Cuando dio la gracia, él partió el pan y dijo: This is my body which is for you. este es mi cuerpo que es dado por ti. Do this in remembrance of me." Hacer esto en memoria de mí. So that is one of the major factors that influenced the Reformation. Así que esto es uno de los factores primordial que influyó en la reforma. Esta es una de las primeras. So let's move on to our second one for tonight. Vamos a la segunda. Si están tomando nota, aquí va la segunda. Indulgence. Indulgencias. This practice in particular was highly despised by Martin Luther. Esto fue rechazado, esta práctica fue rechazada por Martín Lutero. And it was one of the key factors to drive Martin Luther to nail the 95 Theses on the doors in church in Germany. Y fue uno de los factores primordiales que causó que él clavara las 95 tesis en la puerta de la iglesia. In medieval times, during these times, the sinner would be sent to the priest to confess. En esos tiempos medieval, esas personas pecadoras se le llevaba al sacerdote para que confesara sus pecados. And the priest would demand that this sinner do acts of penance. Y el sacerdote lo que le requería era que tenía que ir a hacer un sacrificio. And any sins for which penance had not been performed in his life would have to be dealt with in purgatory, according to the Catholic. Y si no hacía sacrificio por ese pecado, en el purgatorio, ahí se iba a tratar con ese pecado. But the good news, according to the Catholic Church, was that there were saints. Pero la buena noticia, de acuerdo a la iglesia católica, es que habían santos en la iglesia. These saints
had been so good that they had extra merit left over. Y estos santos, de acuerdo a ellos, eran tan buenos que les sobraba las buenas obras todavía, quedaban para de sobra. They were so good that they just completely bypassed purgatory. Y eran tan buenos que ya no tenían que ir ni siquiera al purgatorio, nada de eso. They even had extra merit left over that they didn't even need. Tenían tantas buenas obras que les sobraba, no las necesitaban. And this spare merit that these saints had was kept in the church's treasury. Y supuestamente, de acuerdo a ellos, esos méritos, esas obras, esos méritos que ellos tenían de más, eran guardados en el tesoro de la iglesia. Only the Pope had the keys. Y solamente el Papa tenía la llave para ese tesoro. But the Pope, he could give a gift of merit, or as the church calls it, indulgence, to any soul he deemed worthy. Y el Papa podía darle ese mérito a cualquier alma que él así le placiera. He could fast track this soul through purgatory, or even skipping purgatory and going straight to heaven. Y él podía mandar a la gente que pasaran y ni siquiera tenía que ir al purgatorio, sino derechito al cielo. But soon these indulgences turned into giving a gift of money to the church to earn an indulgence. Y con el tiempo ya entonces se convirtió en que tenía que dar dinero para poder conseguir esos méritos. The Pope and the Catholic Church in turn by this teaching was saying, El Papa y la Iglesia Católica entonces por estas enseñanzas ellos estaban diciendo, you can give a little bit of cash si da un poco de dinero, and reserve spiritual favor. puede reservar unos favores espirituales. The church had turned into a place where money, according to their teaching, could actually buy favor with God. Y ya la iglesia ahora se convirtió en un lugar donde el dinero podía comprar favores delante de Dios. The result of all this, if you've ever traveled to Rome, are these massive and ornate churches and cathedrals that you see. Como resultado, si algunos de ustedes han ido a Roma o si piensan ir a Roma, usted va a ver unas catedrales, unas iglesias, edificaciones grandísimas. These things cost millions of dollars, and they were all bought and paid for on the back of women, men and women trying to earn favor with Y God. toda esa edificación millonaria costó millones, comprada por el sudor y el dinero de hombres y mujeres de Dios. Or some would even buy these indulgences to try to buy favor for their dead loved ones that they thought were stuck in purgatory. Otros daban dinero para comprar favores para sus amados que estaban ahí en el purgatorio. Along with these teaching was also the belief the Catholic Church taught that we could pray to saints. También otra de las enseñanzas que daban era que podíamos orarle a un santo y ese santo nos iba a resolver. And of course, Mary, she was considered the saint of saints, and all these and other sacraments which brought about justification to the sinner. Y por supuesto María, que fue la santa por encima de todos los santos. Y ella podía traerle aquellos méritos que necesitaba a cualquier pecador. This teaching, as you can imagine, was rejected by the reformers. Pero como podemos darnos cuenta, esto fue rechazado por aquellos que estaban los reformados. And it was rejected even by many more that came before the Reformation even began. Y aún antes de la reforma, esto fue rechazado mucho antes de la reforma. The reformers believed, as we still hold to today, that sinners can only be justified in one way. Creemos, así como los que estaban reformando, que el pecador solo puede ser justificado por una sola forma y una sola. That is by faith. Y eso es por fe. As the Reformation said in Latin, sola fide, En latín es sola fide, faith alone. solo la fe. A sinner is fully justified by having faith in the life, death, and resurrection of our Lord Jesus. Un pecador es justificado plenamente creyendo en la muerte y resurrección de Jesucristo. We are justified by what Christ accomplished, not by any work we can do on our own. Somos justificados por lo que hizo Jesús, no por ninguna obra que usted y yo podamos hacer. This is one difference that Protestants and Catholics cannot reconcile. Y esta es una diferencia que los protestantes y los católicos no pueden llegar a un acuerdo. This great truth by God's grace is what led Luther to his knees and brought about faith and repentance in his life. Esta gran verdad fue que llevó a Martín Lutero de rodillas y trajo un arrepentimiento a su vida. And because of this work of grace in Luther's life, the world nor Luther would ever be the same. Y por esto,
Ni la vida de Martín, ni la vida de nosotros, ni el mundo jamás fue igual. I don't know if many of you are aware of this, Yo no sé si muchos de ustedes tienen conocimiento de esto, but to this day the Council of Trent of the Catholic Church pronounces we Protestants as heretics and anathema, which means damned to hell for belief in faith alone. no sé si ustedes saben, pero el Consejo de los Católicos todavía considera a los protestantes que es un hereje, que somos anatema, porque están creyendo solamente por la fe y solo en fe. You won't hear many Catholics tell you that, but that is what their church believes and teaches. Tú no vas a escuchar a muchos católicos decirte esto, pero eso es lo que ellos enseñan y esto es lo que ellos creen. But we Protestants, in turn, we would agree with Luther and with Paul, as he says in Galatians 1. Pero usted y yo creemos y de lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 8. I'm astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Me sorprende como tan rápidamente le dan la espalda, se alejan de aquel que lo llamó y se están yendo a otro evangelio. Not that there is another one, No que exista otro evangelio, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of pero hay aquellos que vienen a distorsionar y a cambiar el evangelio. But even if we or an angel from heaven Pero aun si usted y yo, o aun si un ángel del cielo should preach to you a gospel contrary to the one preached to you, predicase un evangelio contrario a aquel que se te predicó a ti, let him be accursed. que aquel sea un anatema. There's only one gospel. Solo hay un evangelio. And Luther, by the grace of God, helped to reclaim this gospel that Jesus and Paul had taught. Y Martín Lutero, por la gracia de Dios, ayudó a reclamar este evangelio, el cual Pablo enseñó. This gospel was on the very verge of being lost by the church. Este evangelio estaba al punto de ser perdido por la iglesia. So brothers and sisters, we here today, we have the gospel. Así que hermanos y hermanas, usted y yo hoy tenemos este evangelio. It has saved us. Él nos ha salvado. So I want to encourage you, let's join together and pray for and share with our Catholic neighbors the true message of the gospel. Así yo quiero animarle a ustedes que oremos y vamos a compartir el evangelio verdadero con nuestros hermanos católicos. So next, this is probably the most important factor that influenced the Reformation. La tercera que le voy a hablar, esta probablemente es el factor más importante. The scriptures and the traditions of the church. La escritura y las tradiciones de la iglesia. In the years leading up to the Reformation, the scripture was mostly found in Latin. En los años antes de llegar a la Reforma, el evangelio, la escritura, era encontrada normalmente escrito en latín. The name of the Bible of the day was the Latin Vulgate. En ese tiempo la Biblia era en latín, un nombre en latín. But Latin was becoming mostly a dead language that the common people didn't even speak or read. Pero ese lenguaje latín era un lenguaje que ya estaba, la gente ni lo leía ni lo entendía, un lenguaje muerto. Also, the priest would conduct the Mass in this language which almost no one could understand. El sacerdote hacía la misa en un lenguaje que nadie entendía. Sometimes the priest didn't even speak Latin, but he had memorized the words for the Mass. A veces ni él mismo sabía latín, pero él recordaba en memoria, se memorizaba las letras, la palabra que iba a decir y la decía. And the Catholic Church saw no problem with it. Y la Iglesia Católica no encontró ningún problema con eso. They argued that these words in Latin must be preserved and not translated. Y la discusión de ellos era que estas palabras en latín tenía que ser preservada, no podía ser traducida. So this was a serious problem. Era un problema serio. It would be like me here speaking with you tonight without Tony translating. Eso es igual como yo hablarle a usted en esta noche sin el traductor Tony. Most of you would not understand anything La mayoría de I'm saying, ustedes no van a entender nada de lo que yo estoy diciendo. and it would be of no benefit to you. Y no sería de ningún beneficio para usted en esta noche. But thankfully, around 1320, a man named John Wycliffe was born. Pero gracias a Dios, alrededor de 1320, un señor llamado John Wycliffe nació. He was ordained in the Catholic Church as a priest, and he moved to Oxford to study. Fue ordenado a la Iglesia Católica como sacerdote y se mudó a Oxford para estudiar. He
in an atmosphere of the church where the religious authority was being challenged. Y él nació en un ambiente donde las autoridades religiosas estaban siendo confrontadas. At this time, the church leadership was in chaos. En ese tiempo, el liderazgo de la iglesia estaba pasando por un caos. A French pope had been elected and moved to France. Eligieron un papa francés y él se mudó para Francia. So this angered Rome, and they elected an Italian pope in Rome. Por eso se enojó la iglesia y eligieron un papa romano, italiano, y se mudaron en Roma. So now the church has two popes. Ahora la iglesia tiene dos papas. And this caused a great divide that would later be called the Great Schism, in which the church voted out these two popes and established a new pope. Y eso causó una división, unos problemas, trajo una confusión tan grande, una división tan grande, que sacaron a los dos papas y solo después dejaron uno solo. During this time of chaos, Wycliffe began to identify the scriptures as the authority of the church, not the pope. Durante este tiempo de caos en el liderazgo, Wycliffe entonces identifica la escritura como la verdadera autoridad y no el papa. He believed the scriptures determined all religious beliefs and the practices for us as Christians. Y él creía que la escritura era la que determinaba toda la creencia, no solo la creencia, sino la práctica religiosa para todos los cristianos. On the basis of authority of scripture, Wycliffe was one of the first Sobre esta base de la escritura, él fue uno de los primeros to reject the Catholic teaching of transubstantiation. que rechazaba la enseñanza de la Iglesia Católica. Wycliffe even organized the Latin Vulgate, the Bible of that day, into English. Y no solo esto, él organizó la Biblia en latín en inglés, la tradujo en inglés. With the Bible in their hands for the first time in their own language, Ahora con la Biblia por primera vez en sus manos, con su mismo idioma, his followers in England dedicated themselves to secret Bible reading. aquellos seguidores en Inglaterra ahora leían la Biblia en secreto. This was illegal in this time. Era ilegal en estos tiempos. These followers of Wycliffe were given the name of the Lollards. Y aquellos seguidores que seguían a Wycliffe le llamaban los Lollards. And this term meant to mumble. Y Lollard significaba murmurar. And they called them mumblers because of their secret Bible Y reading. le llamaban a aquellos que murmuraban porque lo hacían en secreto. But sadly, Wycliffe died in 1834. Tristemente en el 1384, Wycliffe murió. 1384. A few years later, at the Council of Constance, the Catholic Church condemned him as a heretic. Y años después que él murió, el Consejo de la Iglesia Católica lo consideró a él como un hereje, un hombre que estaba errado totalmente. All because he believed what the Scripture said and that we should be governed by the Scripture. Y simple y llanamente porque él creía lo que decía la palabra y que debíamos ser gobernados por la palabra. The church had his dead remains dug up out of the ground. Oiga lo que hizo la Iglesia Católica. Sacaron su cuerpo o sus huesos, They burned them and scattered them. lo quemaron y entonces lo botaron. Wycliffe was the driving force in the beginning of the Reformation. Él fue la fuerza primordial al principio de la Reforma. About the return to the Scriptures. Él era el que dijo que teníamos que regresar a la Escritura. And there was a follower right after Wycliffe named John Huss. Inmediatamente después de Wycliffe vino un seguidor de él llamado Jan Hus. He had defended these teachings that Wycliffe had taught and was outspoken against the Catholic Church to the point where he denied the Pope could even issue these indulgences and doubted purgatory even existed. Y él vino y él habló y defendió aquello que estaba hablando Wycliffe, y él dijo que la iglesia no era el Papa el que tenía la autoridad, sino que él vino a hablar todo lo contrario, como decía Wycliffe. Of course, when someone disagrees with the Catholic Church, they excommunicated us. Por supuesto, si alguien se pone de desacuerdo con la iglesia de Dios, la iglesia de católica, lo alejan. They summoned him before a council to defend his views. Y entonces lo llevaron delante de un consejo, de un grupo,
para que él defendiera su punto de vista. He was reluctant about showing up to this council because he knew if the church deemed him the heretic, that he would be burned to death. Y él lo pensó 2 veces, no quería ir a esa reunión porque él sabía que la iglesia fácilmente lo iban a quemar a él. But the Catholic Church gave him a guarantee that this will not happen. Pero la iglesia católica le garantizó que a él no lo iban a quemar. But guess what? ¿Saben qué pasó? That guarantee turned out to mean nothing. Esa garantía no significó nada. He was imprisoned. Lo llevaron a la cárcel, He was declared guilty by a mock trial. lo declararon culpable And he refused to recant his views on Scripture. y él no quiso arrepentirse de su punto de vista sobre la Escritura. And he was burnt at the stake. Y lo quemaron. A few years later, after Huss's death, Unos años después de la muerte de Hus, an invention came along that would speed up the coming of the Reformation. vino algo que aceleró la reforma. Around 1450, a man by the name of Johannes Gutenberg En el 1400, por alrededor del 1450, vino un hombre, Johannes Gutenberg. and he invented the first printing press, and by the 1480s, printing shops were springing up all across Europe. Ahí viene entonces lo impreso. Ahí él viene a imprimir, a poner muchas escrituras, mucho impreso. This was significant because before this printing press, all copying was done by hand. Y esto es muy significado porque antes de eso todo se hacía de mano, escrito. So this limited the access of books and even the Bible to only wealthy people and the real educated. Y eso limitaba el acceso a la Biblia y eso solamente aquellos que podían pagar, aquellos que eran educados, podían tener acceso. With the help of the printing press, knowledge could now spread rapidly, even to the common man, and he could even have his own personal Bible in his own language for the first time in his life. Y ahora él, como inventó esto para imprimir, él ahora podía llevar la escritura y la gente podía tener una Biblia en su propio idioma. So these Middle Ages were coming to an end with the ability to receive information so much easier. Ya esa era de no poder recibir la información se estaba concluyendo. Ahora era más fácil poder tener acceso a la información. And there was a group that sprung up during this time who were called the Humanists. Había un grupo en ese momento que se levantó, los humanistas se levantaron. And the battle cry of the Humanists in Latin was ad fontes. Y lo que ellos decían, el grupo humanista, era ad font, Which means back to the sources. que significaba regresar a la fuente. And one of the most popular humanists was a man by the name of Erasmus. Uno de los más populares de los humanistas era un hombre llamado Erasmus. And Erasmus, he went back to the sources and published the first ever edition of a Greek New Testament. Y Erasmus fue que hizo el primer Nuevo Testamento en griego. And this Greek New Testament differed in some ways from the Latin Vulgate. Y este Nuevo Testamento en griego había una pequeña diferencia entre el latín. So the Catholic Church was not pleased Inmediatamente la Iglesia Católica no estaba contenta. because this Greek text caused them to think that the church's authority is in the Latin Vulgate, but if this man is translating the Bible into Greek, it is contrasting the authority the Catholic Church claims. Si la Iglesia está reclamando y está diciendo que el latín es donde está la autoridad y este hombre viene ahora con griego diciendo todo lo contrario a lo que dice la Iglesia Católica. And this same Greek text is the one that Luther would use to argue his case against the Catholic Church. Y este mismo texto en griego fue el que Martín Lutero usó para discutir su situación en contra de la Iglesia Católica. And for any of you that are familiar with English translations of the Bible, this is the Greek text behind the most famous English translation, the King James Bible. Lo que hablan en inglés, ¿sabe? El King James, que la Reina Valera también era más popular en inglés, King James. So let's move to unquestionably, the most important factor that influenced the Protestant Reformation. Vamos a movernos al factor que sin duda ninguna fue que trajo más influencia.
And this is the most serious of the reasons for Reformation. Y este es el más serio por la razón ahora del ataque contra de la Iglesia Católica. And I want us to listen and understand carefully because we all know people who are members of the Catholic Church. Yo quiero que ustedes y yo detenidamente escuchemos porque conocemos a alguien en nuestra familia o a alguien de la Iglesia Católica. You may have friends, co-workers, or family members who follow the teaching of the Catholic Church. Probablemente usted tenga amigos, compañeros de trabajo, alguien que es seguidor de esa doctrina católica. The Catholic Church has a big following here in the Dominican Republic, and we have encountered many of these Catholics on our evangelism trips here. La Iglesia Católica es muy fuerte en República Dominicana y nosotros en nuestro caminar hemos encontrado gente católica. This is a serious issue. Pero este es un asunto muy serio. It's a matter of heaven or hell. Es un asunto del cielo o infierno. So I want us to talk about the biblical doctrine of justification. Yo quiero que hablemos de la doctrina bíblica sobre la justificación. And the reason I say that this is the most important is because if we get it wrong, we get the gospel wrong. ¿Por qué le digo que es lo más importante? Porque si no entendemos esto correctamente, entonces tenemos el evangelio incorrecto. And as Paul says, there is no other gospel. Y como dijo Pablo, no hay otro evangelio. So I'm going to explain to you what the Catholic Church teaches about justification. Le voy a explicar a ustedes lo que la Iglesia Católica enseña sobre la justificación. The Catholic Church teaches that a sinner is justified and forgiven of his sins by a progressive process throughout his life. La Iglesia Católica enseña que una persona pecadora es justificado en un proceso progresivo en su vida. They teach that this is a continual action that goes through their whole life to be complete. Ellos enseñan que esto es una acción que va a través de la vida entera hasta que se complete. To a Catholic, justification begins at baptism, Para un católico empieza la justificación en el bautismo and it is a continuous process through partaking of all the church sacraments throughout their life. Es un proceso que sigue en todos los sacramentos que toman en la iglesia a través de toda su vida. And this is the only way to merit eternal life. Y es la única forma de adquirir la vida eterna. And also with this view of justification, there is no assurance of salvation. Y no solo eso, que con este punto de vista de la justificación no hay ninguna seguridad de la salvación. At any point during this process, from beginning to end, one may commit a mortal sin, therefore losing their En justification. cualquier momento, desde la justificación hasta en ese proceso, en cualquier momento comete un pecado y pierde la salvación. So with no justification, there's no salvation. Así que sin justificación no hay salvación. And this is the same view of justification that the Catholic Church holds today. Y esto es el mismo punto de vista que la Iglesia Católica aún hoy en día lo tiene. This is a serious error, and it puts the Catholic Church in a dangerous place. Eso es un error muy grave y coloca a la Iglesia Católica en un lugar muy peligroso. This view of faith plus works to be justified is a false teaching, and it has or will damn many souls to hell. Este punto de vista de la fe con obra es una justificación falsa y ha hecho y va a hacer que muchas personas vayan al infierno. Many Catholics, even some I've encountered, they may not even understand this view of justification or even ignorant to what the church teaches. Y hay muchos católicos que ni siquiera entienden este tema de justificación y aún están ignorantes a la enseñanza de la Iglesia Católica. And I say that because I'm about to make a statement that I want to be very careful to make. Y la razón por la cual dijo esto es porque estoy al punto de decirle algo, pero quiero decirlo con mucho cuidado. I know this is true and the scriptures teach this, but it is a terrible thing to think about. Yo sé que esto es verdad, la escritura lo enseña, pero es algo terrible en qué pensar. There is no salvation in the Catholic view of justification. No existe salvación en el punto de vista de la justificación de la Iglesia Católica. I'll say it again, there is no Lo voy a salvation. repetir. No existe salvación. That's not something I enjoy saying. No es algo que me place decirlo. It burdens my heart to say and think such things. Me duele, mi corazón está cargado, pesado decirle esto, me rompe el corazón.
So what does it mean? Entonces, ¿qué significa esto? It means that anyone that holds to the Catholic Church's view of justification Significa que cualquier persona que esté aferrado al punto de vista de la doctrina de la Iglesia Católica, they believe in a false gospel. ellos creen en un evangelio falso They are in dangers of the fire of hell if they do not y repent. están en peligro del fuego del infierno si no se arrepienten. So I say, as a prayer that we all should pray, may the Lord be gracious and open the eyes of the Catholic Church. Entonces yo creo que nosotros debemos hacer una oración constantemente, que Dios tenga gracia y misericordia para que le abra los ojos a ellos. May He bring them to repentance for teaching this serious error. Y que Dios le traiga un arrepentimiento por enseñar estos errores. Luther realized this error of the Catholic Church. Martín Lutero se dio cuenta de estos errores en la Iglesia Católica. By reading the Scriptures and by the grace of God, Luther rediscovered the truth of justification that was almost lost by the church. Martín Lutero, a través de la Escritura, leyéndola y por la gracia de Dios, él se dio cuenta de estos errores de la justificación. Along with Luther, we hold to the same view as Protestants of justification. Como protestantes, usted y yo tenemos el mismo punto de vista que Martín Lutero sobre la justificación. So I want to explain what we as Protestants and what we believe the Bible teaches about Entonces yo justification. quiero enseñarle lo que usted y yo como protestantes y lo que enseña la palabra sobre esto. Justification is a divine declaration from God, Justificación es una declaración divina de parte de Dios, where God says, not guilty, donde Dios dice, no es culpable, not by anything that we have done, no por lo que usted y yo hayamos hecho, but because of what Christ has sino por accomplished. lo que Cristo ha logrado. We are made righteous then by God Nosotros entonces somos justos, hechos justos por Dios, because Christ's righteousness has been credited to our account. porque la justicia de Jesús ahora ha sido acreditada a nuestra cuenta. And because of that, our eternity is sealed forever. Entonces por eso nuestra eternidad ha sido sellada. As Paul says in Romans 8:1, Como Pablo dice en Romanos 8:1, there is no condemnation for those who are no in hay Christ Jesus. condenación para aquellos que están en Cristo. Brothers and sisters, this is a glorious truth. Hermanos y hermanas, esto es una verdad gloriosa. Praise God for the biblical view of justification. Alabado sea el Señor por el punto de vista bíblico de la justificación. If justification depended on 1 ounce of our effort, Si la justificación dependiera de una onza de nuestro esfuerzo, we would fail and have no hope. como dijo la hermanita, allí no tenemos ninguna esperanza. So with all these factors combined, the European world and the church Y estos factores todos juntos, la iglesia Europa was about to explode when a monk of Germany would nail these 95 theses to the church estuvo al door. punto de explotarse cuando este hombre viene y toma 95 tesis y la clava. The church had lost its way. La iglesia perdió su camino. The Catholic Church had been corrupted in many ways. La iglesia católica estaba corrompida en muchas formas. But remember our promise from Jesus, Pero recuerden nuestra promesa de parte del Señor Jesús. that the gates of hell would not overcome Las the puertas church. del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amen. So the Reformation was not something that happened by luck or by some chance. Así que no fue algo que sucedió por pura suerte ni por un error. We believe that as Protestants that God, by His divine providence, brought about Reformation for the good of His people and now ultimately for His glory. Y yo creo que por la gracia divina del Señor, Él trajo la reforma para su gloria y para nosotros. So as we look back over these 500 years, let us not forget that this Reformation came with a cost. Así que cuando miramos hacia atrás esos 500 años, recordar que esto vino con un precio. In the world we live in today, me in the United States, you in the Dominican Republic, we can freely express our religious En el beliefs. mundo que vivimos hoy en día, ustedes en República Dominicana, yo en Estados Unidos, podemos expresarnos con mucha libertad sobre nuestra creencia religiosa. But that was not the case in this time. Pero no era el caso en estos tiempos. Many men and women were persecuted, Muchos hombres y mujeres fueron perseguidos, tortured, fueron maltratados
and even killed for their beliefs. y aún lo mataron por su creencia. It would do us well to remember the age of the Reformation produced more martyrs than all the persecutions of the early church. Así que nos hace bien usted y yo recordarnos que en los tiempos de la Reforma causó más mártires que en cualquier otro tiempo de la iglesia. If one went against the teachings of the Catholic Church, they would most likely give their life in return. Si en esos tiempos alguien iba en contra de la enseñanza de la iglesia católica, muy probable que su vida iba a terminar. Some were hung by the neck. Algunos lo ahorcaban, Some were drawn and quartered, which means their arms and legs pulled off. a otros le jalaban los brazos, los pies, And many were burned to death at the stake. y a muchos lo quemaban. But Martin Luther, he's probably the most famous name of the Reformation, and I'm sure we're going to hear a lot more about him as the conference goes on. Y probablemente Martín Lutero es el nombre más famoso de la Reforma, y seguro que vamos a seguir escuchando más su nombre mañana y el domingo. He stood up against this powerful Catholic Church, Él se paró en contra de este poder, esta iglesia tan poderosa, la iglesia católica. and he boldly stood for these doctrines and teachings from the Bible that we hold dear today as Protestants. Con denuedo se paró allí con estos valores, con esta creencia de la iglesia, de la Biblia que usted y yo tenemos en nuestras manos como protestantes. But Luther, like all of mankind, he of course was not perfect. Pero así como la raza humana, Martín Lutero tampoco era perfecto. But God used him in a mighty way to bring about the purification of his church. Pero Dios lo usó de una manera poderosa para traer la purificación de su iglesia. Luther was followed from that time by many men and women all the way up until today, and there are many names that we'll never know. Y de esa fecha hasta la fecha de hoy, muchas personas le han seguido. Nombres que usted y yo jamás vamos a conocer. So in conclusion, what does all this really mean to us in 2017? En conclusión, ¿qué significa todo esto para nosotros en el año 2017? It means if we are not diligent to read, know, and learn the Scriptures, Significa que nosotros no somos muy cuidadosos en leer ni conocer la Escritura. we could easily get sidetracked and end up in the same place the Catholic Church was in 1570. Fácilmente nos podemos errar e ir para un lado, así como estaba errada la Iglesia Católica. You may be sitting there thinking, there's no way that's possible, but let me assure you it is. Y usted tal vez esté sentado y dice, no, hermano Brian, eso es imposible. Pero yo quiero asegurarle que sí es posible. Everyone in this room is a sinner. Cada uno de los que estamos aquí somos pecadores. And if we are left to ourselves, we could make these same errors or even worse. Si se nos deja a nosotros mismos hacer lo que queremos, podemos cometer estos errores o aún peor. And sadly, we see errors popping up at times in Christianity today. Y tristemente de vez en cuando vemos algunos errores que surgen en los cristianos. In the United States, there's a popular teaching called the prosperity En gospel. Estados Unidos hay una enseñanza muy popular, el evangelio de la prosperidad. And this gospel is like the Catholic gospel. It is no gospel at all. Y este evangelio, igual que el evangelio de la Iglesia Católica, no es un evangelio para nada. We must be diligent to guard against these false teachings. Tenemos que tener cuidado y protegernos de estas enseñanzas falsas. And we must do what a lot of us are uncomfortable with doing. We must confront our fellow brothers and sisters, neighbors, family members enough to tell them the truth. Tenemos que hacer algo que no estamos muy contentos y conformes en hacer. Tenemos que confrontar a nuestros vecinos, amigos y decirle la verdad. We will make mistakes. Vamos a cometer errores. Even the reformers made mistakes. Aún aquellos que estaban en la reforma, ellos cometieron errores. And let us not 500 years later look back on the errors the reformers may have made and think, man, how could they not see the truth? How could they not know they were wrong? Que no seamos como aquellos que miran hacia atrás, esos 500 años atrás, y decir, ¿y cómo es posible que ellos no vieron esos errores? ¿Cómo es? Nosotros no lo podemos hacer. But if the Lord doesn't return, 500 years later, people will certainly look back at us and see the errors that we made. Pero quiero decirles, si el Señor no llega y en 500 años más adelante nos van a mirar a nosotros y van a decir, ¿y cómo cometieron esos errores? So I want to leave you tonight with one other Latin term. Así que en esta noche les quiero dejar
un término latín, uno más. You'll probably hear many this weekend. Y probablemente en esta semana usted va a escuchar muchos términos latín. This term was penned by an early reformer in the 400s named Augustine. Esto fue Agustín que usó este término. Semper reformanda, Semper reformanda, which means always reforming. que significa siempre reformando. So let us always be reforming our lives and our doctrine according to the Scripture. Así que vamos a seguir reformando nuestras vidas y nuestra vida y nuestra creencia de acuerdo a la palabra. And may God receive all the praise and the glory forever. Y que Dios reciba toda la gloria y toda la honra para siempre. Pray for us. Vamos a orar. Amante Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque es tu iglesia. Tú defiendes tu iglesia. Tú peleas por tu iglesia. Tú edificas tu iglesia. Tú proteges a tu iglesia. Tú guías a tu iglesia. Gracias porque estamos aquí por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, por tu Hijo Jesús. Te damos gracias porque a ti te place, Señor, que nuestros ojos fuesen abiertos a esta verdad, nuestros oídos fuesen abiertos a esta verdad. Ayúdanos a cada día a agradarte más, a no creer que ya lo hemos logrado todo y lo sabemos todo. Ayúdanos porque podemos cometer error, pero necesitamos de ti. Sigue, Señor, ayudando a reformar nuestras vidas, reformar nuestros pensamientos, que sean agradables ante ti y que un día tú te puedas complacer de lo que hemos hecho, simple y llanamente obediencia a ti. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada persona que ha llegado a este lugar. Gracias por los que no pudieron llegar, porque sabemos que tú le vas a ayudar para que estén aquí con nosotros mañana. Te pedimos que siga bendiciendo a Daniel, a su familia, al pastor Daniel y su familia, la iglesia, el Mesías, que tú sigas derramando tu gracia y misericordia. Bendice a Brian, a Jeff, dale fuerza que ellos puedan seguir, Dios, dando lo que tú le has dado, porque por gracia van a dar lo que por gracia han recibido. Te doy gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.